Bienvenidos a un enigma que ha permanecido congelado en el tiempo durante más de medio siglo. Nos adentraremos en los fiordos y valles de Noruega, donde el paisaje pristino esconde una de las investigaciones de identificación más desconcertantes de la historia criminal, el caso de la Dama de Isdal. Todo comenzó el 29 de noviembre de 1970. Era un domingo gris y frío, típico del final del otoño en Bergen. Un padre y sus dos hijas pequeñas se encontraban de excursión en un lugar remoto conocido como Isdalen, el Valle de Hielo, famoso por sus paisajes agrestes y por estar históricamente asociado con accidentes y leyendas. Mientras las niñas jugaban cerca de un sendero rocoso, percibieron un olor inusual y desagradable, una mezcla de humo y carne quemada. Al acercarse a una zona de pedregales densos, hicieron un descubrimiento escalofriante. Entre las rocas, en una posición incómoda y casi ceremonial, yacía el cuerpo de una mujer. Estaba carbonizado desde la cabeza hasta la cintura, irreconocible. La escena en sí misma era una contradicción, un cuerpo calcinado en el frío de la Noruega profunda. La policía de Bergen fue notificada inmediatamente. Lo primero que se intentó fue determinar la causa de la muerte. La autopsia reveló que la mujer no había muerto a causa del fuego. Su garganta estaba llena de hollín, lo que indicaba que había estado viva cuando comenzó el incendio. En su sangre se encontraron altas concentraciones de monóxido de carbono y, lo más significativo, 10 pastillas para dormir llamadas Fenemal, a base de barbitúricos, sin haberse disuelto completamente en su estómago. La causa oficial de la muerte se catalogó como una combinación de intoxicación por monóxido de carbono y sobredosis de pastillas, lo que inicialmente apuntaba al suicidio. Sin embargo, la forma en que se dispuso el cuerpo y la evidencia encontrada en la escena pronto transformarían el caso de una investigación de muerte en un misterio internacional. La evidencia desconcertante. La escena del crimen en Isdalen era limpia, casi demasiado limpia. Junto al cuerpo, las autoridades encontraron una serie de objetos que, lejos de aclarar el panorama, lo oscurecieron por completo. Entre ellos había una botella vacía de licor, 2 botellas de plástico, una botella de agua, unas botas de goma, una bufanda de lana, medias de nylon y una cuchara de plata. Lo más curioso eran 2 pastillas de Fenemal, idénticas a las encontradas en su estómago, y el lugar donde se hallaron. Pero el detalle más importante era la ausencia de identificación. Cualquier marca, nombre o documento que pudiera identificar a la mujer había sido meticulosamente eliminado. Las etiquetas de la ropa habían sido portadas. La escena era de alguien que estaba deliberadamente borrando su propia existencia. Unos días después, una pieza clave apareció. La policía rastreó una maleta abandonada en la estación de tren de Bergen, depositada en una taquilla unos 8 días antes del descubrimiento del cuerpo. La taquilla se abrió y lo que encontraron elevó el caso a un nuevo nivel de intriga. Dentro de esta maleta había una colección de objetos que parecían sacados de una novela de espías. Múltiples juegos de ropa, la mayoría con las etiquetas cortadas. Se encontraron pelucas, un frasco de eczema, dinero noruego, alemán, suizo y británico, un pequeño botiquín de primeros auxilios y, lo más intrigante, un bloc de notas que parecía un código. Además, se encontró un envolto que contenía 9 certificados de identidad de diferentes hoteles, todos con nombres distintos y todos de la misma mujer. Pero la Dama de Isdal, como se le llamó, había cometido un error crucial. La policía pudo rastrear su recorrido, un rastro de hoteles de lujo a través de Noruega, Stavanger, Trondheim, Oslo y, por supuesto, Bergen. Utilizaban nombres como Genevieve Lancier, Claudia Tield, Vera Schloss, Alexia Sarna Merches y más. En total, al menos 8 identidades falsas. En uno de los registros de hotel, los investigadores hicieron una anotación crítica: su letra. Al comparar la letra de la mujer en los formularios con las notas encontradas en la taquilla, se confirmó que las notas crípticas no eran un código de espías, sino una lista de fechas y lugares de visita con un sistema de numeración. La Dama de Isdal estaba registrando sus movimientos. Lo que reveló la ciencia.
A pesar del esfuerzo de la dama por desaparecer, la ciencia forense moderna ha logrado arrancar algunos secretos de su cuerpo. Los investigadores extrajeron los dientes y un trozo de mandíbula. El trabajo de un dentista forense determinó que la mujer tenía un trabajo dental extenso y de alta calidad, un tipo de empaste dorado muy distintivo que en la década de 1970 era característico de los dentistas de Europa Central, Meridional o posiblemente Sudamérica. Años más tarde, ya en el siglo XXI, la ciencia dio un salto monumental. En 2016, el caso fue reabierto y se realizaron análisis de isótopos estables en sus dientes, un procedimiento que analiza las proporciones químicas que se incorporan al esmalte dental a través del agua y los alimentos. El análisis de los isótopos de estroncio, oxígeno y carbono en sus dientes y fémur sugirieron que la dama de Isdal nació y pasó sus primeros años en un área cercana a la frontera entre Francia y Alemania. Posteriormente, parece que se mudó a otro lugar, posiblemente el sur de Francia, antes de llegar a Noruega. Su dieta y estilo de vida apuntaban a Europa. La mujer tenía una constitución fuerte y una altura de 1.64 metros. Se estimó que su edad rondaba los 25 a 40 años al momento de su muerte. Los investigadores también crearon un perfil lingüístico a partir de los testimonios de los empleados de los hoteles. Los empleados la describieron como atractiva, educada y de modales elegantes. Se la recuerda por hablar un inglés excelente, con un fuerte acento extranjero, y por haber hablado ocasionalmente en alemán o francés. En una ocasión, se le oyó hablar en un idioma que sonaba a italiano. Un testigo clave fue un portero del hotel, quien la vio hablando con un hombre en alemán. Más tarde, otro testigo informó haber visto a la mujer días antes de su muerte caminando con un hombre por Bergen, quien supuestamente vestía un abrigo de cachemira. Estos avistamientos reforzaron la idea de que ella no estaba sola. Las grandes teorías del misterio. Con todos los hechos en la mesa, la gran pregunta sigue siendo: ¿quién era la dama de Isdal? La investigación se centró rápidamente en dos grandes posibilidades, dos teorías que la han convertido en una leyenda. Teoría 1. El espionaje de la Guerra Fría. Esta es, sin duda, la hipótesis más popular y la que más resuena con los elementos del caso. A principios de la década de 1970, el mundo estaba en plena Guerra Fría. Noruega, como miembro fundador de la OTAN y con una frontera con la Unión Soviética, era un punto neurálgico para el espionaje. Bergen, en particular, era una ciudad con una base naval de la OTAN y una intensa actividad industrial. ¿Por qué una mujer se movería de forma tan metódica, usando pelucas y múltiples pasaportes, borrando todas las etiquetas de ropa? La eliminación profesional de la identidad es una marca de operación encubierta. La evidencia de sus viajes por Noruega era sospechosa. Se alojó en hoteles de lujo, pero en una ocasión alquiló una habitación con vistas a un importante sitio militar. Sus códigos en la libreta podrían haber sido un sistema para registrar encuentros con contactos o información. Bajo esta teoría, la dama de Isdal era una agente de inteligencia, quizá una mensajera o una espía encargada de recopilar información sensible. Su muerte entonces no habría sido un suicidio. Pudo haber sido silenciada. La combinación de pastillas y monóxido de carbono podría haber sido una forma de asegurarse de que no sufriera ni revelara información, o una técnica para simular el suicidio. El fuego sería el intento final de destruir toda evidencia, incluso la biológica, aunque este intento falló. Teoría 2. El suicidio y la tragedia personal. La causa oficial de la muerte sigue siendo una posibilidad que no se puede descartar por completo: suicidio. Los defensores de esta teoría señalan que la sobredosis de barbitúricos y la posterior inhalación de monóxido de carbono son métodos que una persona podría usar para asegurarse de no ser revivida. Si bien es cierto que las circunstancias son extrañas, la mujer pudo haber estado huyendo de un pasado oscuro o de una situación personal desesperada. Podría haber sido una persona traumatizada que buscaba deliberadamente la reclusión y el anonimato. La eliminación de su identidad podría ser el acto final de una persona que quería desaparecer por completo, protegiendo a su familia o simplemente borrando su vida anterior. Sin embargo, esta teoría tiene grandes debilidades. ¿Por qué viajaría de forma tan extensiva y planeada? ¿Por qué el uso de múltiples pelucas y pasaportes si solo quería desaparecer? Y lo más importante,
¿Por qué la elección de un lugar tan remoto y la quema del cuerpo? El legado y la búsqueda final. El caso de la dama de Isdal sigue oficialmente abierto. Durante años solo fue un número en un archivo. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos una cara reconstruida y un origen geográfico probable. En el año 2019, el canal de televisión noruego NRK, junto con el trabajo de la policía y el análisis forense, reveló más detalles. Se confirmó que la dama de Isdal había sido vista un mes antes de su muerte en un café de Stavanger, hablando con un hombre que se cree que era un militar italiano que servía en la OTAN. Este hombre, identificado y entrevistado, afirmó que la dama de Isdal le había dicho que era de una ciudad italiana. Esta pieza de información, aunque no concluyente, encaja con el acento italiano reportado por un testigo en uno de los hoteles. El misterio de la dama de Isdal nos recuerda que algunas de las historias más oscuras no se encuentran en los archivos de la ficción, sino en los fríos y silenciosos expedientes de casos reales. Una mujer sin nombre, cuyo único legado es un rastro de identidades falsas y un cuerpo en un valle helado. A día de hoy, los investigadores esperan que alguien, en Francia, Alemania o cualquier otro lugar de Europa, recuerde a una madre, una hermana o una amiga que desapareció misteriosamente a principios de la década de 1970. La verdad de la dama de Isdal sigue oculta en el Valle de Hielo, pero cada nueva pista, cada nueva tecnología forense, nos acerca un poco más a devolverle su nombre. ¿Qué piensas tú? ¿Fue un suicidio ¿Planificado o un asesinato a manos de agentes enemigos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Buenas noches.